¿Mejor el modelo Bukele o mejor el modelo de Petro? Mejor el modelo de Bukele. El país necesita es un gobierno con autoridad. Los gobiernos no pueden ser permisivos con el delito. Si no hay autoridad en las ciudades, en los gobiernos, pues por supuesto que los países se desordenan, se descuadernan. Necesitamos autoridad. Aquí Colombia lo que está pidiendo es un Bukele. Colombia y Bogotá necesita a Bukele. Necesitamos urgentemente a Bukele. ¿Necesita entonces Colombia un Bukele? Exactamente sí. Y lo apoyaría. Yo sería uno de los que apoyaría eso. Automáticamente sí. Parece una historia de terror, pero no lo es. Mientras Bogotá experimenta día a día un incremento en los índices de inseguridad, con el delito del hurto disparado un 11% en lo que va del año, y con el 30% de los comerciantes víctimas de robo también en lo que va corrido del año. La respuesta de Petro a esta problemática es poner los derechos de los delincuentes por encima de los derechos de los ciudadanos. Y eso es justamente lo que hacen todos los gobiernos zurdos como Petro. Tratan de proteger al delincuente con ese disque buenismo, queriendo excusarlos porque ellos roban, porque ellos cometen esos delitos. Por eso es que todos esos gobiernos son tachados de estar coludidos con la delincuencia. Porque una persona normal, una persona que le trabaja el cerebro, jamás en la vida se va a poner del lado de un delincuente. Se va a poner del lado de la gente honrada que anda trabajando. Eso lo haría una persona a la que el cerebro le es funcional. Pero la mayoría de estos políticos de izquierda parece que nacieron con deficiencias cerebrales, que no pueden ver algo tan sencillo, que es simplemente que la gente, tus votantes, te piden seguridad. Así de sencillo. Y liberar 6.342 presos con su llamada Ley de Humanización de las Cárceles, con la que busca descongestionar los centros penitenciarios. Póngale cuidado a estas cifras. En el 2021, el PIB, el precio interno bruto de El Salvador, creció un 10.3%. En solo un año, los salvadoreños tuvieron ganancias del 10.3%, a diferencia de Colombia hoy, que tiene el 0.6%. Póngale cuidado a estas cifras. Mientras Gustavo Petro nos prometió que íbamos a ser la potencia mundial del turismo, y hemos crecido nada en turismo, en El Salvador el turismo en el 2021 creció un 52%. Una cifra jamás lograda en ninguna otra parte del mundo. El empleo creció también un 7%. Las nuevas empresas crecieron un 12%. Las exportaciones de El Salvador se incrementaron en un 17%. La generación energética un 19%. La explotación de energía creció un 3.2%. Los ingresos internos en El Salvador, sin las pandillas, crecieron un 37%. Y todo esto sin subir un solo peso en impuestos. En el año de 2022, esto fue tan solo en el 2021, en el año de 2022 la tasa de delincuencia de homicidios, es que eso es increíble. Vean estos, amigos, por eso es que este señor es tan, pero tan querido. En el 2022, y eso que no es la potencia mundial de la vida que nos quiere meter a los oídos Gustavo Petro, los homicidios en Salvador bajaron un 95%. 95%. Esos son... Estos datos son internacionales y son resultados medibles y verificables. Ahora viene las primeras palabras de Nayib Bukele como presidente, nuevamente como presidente, y dice: los milagros que hemos visto en este país no son pocos. Y si Dios así lo desea, serán muchos más. Por eso debemos agradecerle a Él toda su misericordia. Bueno, este punto es muy importante. Hay muchas personas que critican y dicen: sí, ya está bueno, ya se sabe que la seguridad está bien, pero a pesar que el país viene de ser un país desfalcado, con préstamos hasta los cielos, por gobiernos anteriores que simplemente se dedicaron a enriquecerse ellos, y a todo el dinero que ellos prestaban nunca se invertía en el país. Era dinero que caía en saco roto, en pocas palabras. Entonces, cuando Nayib Bukele trata de fomentar el turismo, ese es un mecanismo directo que ayuda a la economía. Porque trae empresas, trae confianza internacional, porque un empresario que va a El Salvador, si se lleva una buena impresión de ahí, lo más probable es que en un futuro decida invertir en ese país. Entonces, son cosas que van entrelazadas para mejorar la economía de un país. Entonces, la gente tal vez tiene la percepción de que todo está más caro, pero es que eso es algo que está pasando en todos lados. Pero a pesar de que la inflación le da a El Salvador, y no es responsabilidad de El Salvador porque la inflación la provoca, que en el 2021 se empezó a crear dólares para pagar ciertas cosas que hizo Estados Unidos, pues creó una inflación exagerada en todos los demás países que están dolarizados.
Y esos países han venido a sufrir por decisiones que ellos no tomaron. Entonces, cuando la gente dice hay que trabajar en la economía, El Salvador ha ido creciendo económicamente, pero poco a poco. Prácticamente es como que a usted le digan, mira, corre esta maratón, pero te voy a poner estas pesas con cemento. Tenés que llegar rápido. No va a llegar rápido, se va a mover. Y va a ir avanzando, pero ir avanzando lento. Pues eso es lo que le pasa a El Salvador. El Salvador no es un país que produce una gran cantidad o que tenga petróleo, o que tenga minerales que necesiten otros países. Unos ejemplos que estoy dando. Pero a pesar de eso, El Salvador ha sido inteligente y ha usado lo que todos los países que tienen playas, lugares bonitos pueden hacer, y es apostarle al turismo. Entonces, cuando él da estos datos, es importante entender que no los está dando nomás para hacer quedar bien. Son datos que están dando para que la gente que no tiene esos conocimientos, esa información, que piensa que porque una tortilla hoy está más cara, la economía está mal. La economía no solo va de eso. Entonces, es importante ver este tipo de datos. El presidente que pone a Dios ante todas las cosas es un presidente que va a tener la gloria del Altísimo y que va a ser respaldado y que uno sabe que va a hacer las cosas muy, muy bien. Los milagros que hemos visto en este país no es un milagro. Y si Dios así lo desea, vendrán muchos más. Mientras Nayib Bukele es el presidente con más aceptación del mundo, el presidente Petro es el presidente con menos aceptación aquí en Sudamérica y en Latinoamérica. Esa es la diferencia de ellos dos y tenemos que hacerla para entender lo que está sucediendo y por qué el peligro que corre Colombia. Oiga, tengo una pregunta. ¿Ustedes? Bueno, él hizo una comparación con el presidente de Colombia. Y sí cabe recalcar que todas las personas que abrazan el izquierdismo en extremo, porque no vamos a hablar que todo es malo, pero los extremistas como Petro tienen ese problema. Ya habían síntomas de que en Colombia, de que ese no iba a ser un buen presidente desde el momento en que se le descubrió que estaba siendo financiado por narcos. Ya usted prácticamente, o la mayoría de personas inteligentes, ya sabían para dónde iba ese barco. Entonces, la mayoría de esos políticos les prometen y les dicen que van a hacer esto y no hacen nada. Entonces, ese es el problema que reside y que él deja ver que tiene Colombia en este momento. Que siendo un país con más recursos que El Salvador, no ha sabido mejorar su situación, ya que tienen como presidente es una persona que realmente es un incapaz para estar en el poder. A usted le puede agradar Petro o no, pero tiene que aceptar que no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Entonces, ¿le gustó este video? Dele like, coménteme y suscríbase. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado y ya no podemos detenerla.